Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este encuentro organizado por el Centro de Fe y Culturas y el Encuentro y Diálogo Interreligioso e Intercultural. Saludamos a todas las personas que siguen esta transmisión. Nos alegra conocer el interés en esta importante conferencia que nos congrega en torno al tema La verdad y la paz en la actual crisis de asesinatos a líderes y lideresas con el Padre Francisco de Ruz. La agenda que tenemos prevista para este webinar es la siguiente. Primero, saludo al Padre Gabriel Ignacio Rodríguez, director del Centro de Fe y Culturas de Medellín. Segundo, introducción a cargo de Gregorio Restrepo, del Grupo de Animación del Encuentro y Diálogo Interreligioso e Intercultural. Tercero, intervención del Padre Francisco de Rux. Cuarto, espacio para preguntas. Les recordamos a todas las personas que nos siguen que durante el evento pueden registrar sus preguntas mediante el Facebook Live. Quinto, haremos el cierre de esta importante conferencia. Damos paso al Padre Gabriel Ignacio. Bienvenido, Padre, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este evento que con inmensa alegría nos permite acoger en el Centro de Fe y Culturas al Padre Francisco de Ruz, presidente de la Comisión de la Verdad en esta casa. Es un honor brindar este espacio de análisis a todos ustedes, que nos permitirá mirar uno de los dramas que vive Colombia, el continuado asesinato de líderes y lideresas sociales por toda la geografía del país. En verdad, nadie más apropiado para tratar esta problemática que el Padre Francisco de Ruz. Es una persona conocida ampliamente en todo el país, reconocido por su compromiso con la paz, su rechazo a la violencia y a la vía armada como un medio o como medios para construir el futuro del país. Sabemos de su sensibilidad ante la dignidad humana, su inmenso conocimiento de los problemas que vivimos como sociedad, y sabemos también de su compromiso por el buen desarrollo y el cumplimiento de los acuerdos que realizó el gobierno anterior con las FARC. Sabemos también de su cercanía a las víctimas de más de medio siglo de conflicto armado en el país. Pacho, mil gracias por estar con nosotros. Gracias por volver al Centro de Fe y Culturas, que es tu casa y que estuvo bajo tu dirección. La iniciativa de invitarte esta tarde para la conferencia que vas a ofrecernos ha nacido al interior del Grupo de Encuentro y Diálogo Interreligioso e Intercultural que recibe el apoyo del Centro de Fe y Culturas. Hemos juzgado esta iniciativa como muy acertada. Mil gracias también a este grupo por esta iniciativa. Quiero por ello ceder la palabra a Gregorio Restrepo, miembro de la Comunidad Ecuménica El Olivo y delegado por el Grupo de Encuentro y Diálogo Interreligioso, para introducir tus palabras. Gregorio, adelante. Muchas gracias, Padre Gabriel. Bienvenido, Padre Francisco de Ruz. Es un honor para mí y en nombre de todo el equipo de animación y encuentro del diálogo interreligioso e intercultural, le damos una muy fraternal bienvenida. Padre Francisco, para darle inicio a este espacio virtual, quiero recordar que el pasado 19 de mayo, en el panel virtual El proceso de paz en tiempos de coronavirus, retos para Colombia, usted hacía mención de algo que es de la más profunda relevancia para este país. Puso en evidencia usted, Padre Francisco, que el manejo que se le ha dado a esta crisis por cuenta de la pandemia del coronavirus evidenció que el país sí se puede frenar y reajustar para abordar un factor amenazante en común. Entonces, como para que empecemos con algunas inquietudes, nos gustaría plantearle esa primera inquietud, padre. ¿Por qué el país no se frena ante estos asesinatos? Y después nos gustaría a todos de pronto plantearle a usted, pasarle esta inquietud. ¿Cuáles han sido los aportes de las iglesias y de las diversas espiritualidades teístas y no teístas para el esclarecimiento de la verdad?
Y por último, muy de acuerdo a lo que nos convoca a nosotros como miembros de este equipo de animación del encuentro y diálogo interreligioso e intercultural, y sabiendo, Padre Francisco, que las religiones cohesionan y legitiman en un país tan religioso como Colombia, ¿cómo podemos ayudar a revertir a partir de las espiritualidades esa normalización del asesinato, del matar, para darle paso, ojalá, a una cultura en pro de la vida? Quedamos en sus manos, Padre Francisco, y muchas gracias. A continuación, entonces, escucharemos la intervención del Padre Francisco Berrux. Muchas gracias, Padre Gabriel Ignacio Rodríguez, querido Gabriel Ignacio, por esta invitación a dirigirme a ustedes en esta casa tan querida que es el Centro Fe y Culturas, que tanto significado tiene para Medellín, para Antioquia y para Colombia. Y muchas gracias, Gregorio Restrepo, por esta introducción y por este acercamiento interreligioso e intercultural al tema que en este día quiero con ustedes tratar, justamente por invitación de ustedes. Voy a tener muy presentes las tres preguntas que introduces, Gregorio. ¿Por qué el país no frena estos asesinatos? ¿Cuáles han sido los aportes de las iglesias y de las no iglesias desde la espiritualidad a la verdad? ¿Y qué podemos realmente, desde los puntos de vista religiosos y espirituales, aportar para superar esta situación? Pero déjenme hacerlo desde una perspectiva amplia, porque no quiero dejar de perder esta oportunidad para hacer una reflexión de conjunto sobre lo que estamos viviendo justamente en esta búsqueda de la verdad en medio de lo que nos acontece con el asesinato tan doloroso de los líderes y de las lideresas. Empecemos por recordar algo que todos conocemos. En el versículo 9 del capítulo 4 del libro del Génesis, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Esa es la pregunta que Dios hace a los creyentes que participamos en esta conversación, y es la pregunta también para los no creyentes y para los ateos, porque aquí en esta pregunta está el juego del sentido de nosotros mismos. ¿Dónde está tu hermano? La respuesta de Caín, ustedes la han leído, es casi la nuestra. Es una respuesta torpe, en la que no nos damos cuenta que con ella no solo despreciamos a nuestro hermano, sino que nos hacemos despreciables a nosotros mismos. Yo no sé dónde está. ¿Acaso soy yo el guardia de mi hermano? Nosotros, como comunidad colombiana, como sociedad, todos somos responsables por acción o por omisión, por supuesto de diversas maneras. Distinta es la responsabilidad de un guerrillero, o de un paramilitar, o de un miembro del Congreso, por el asesinato semanal, a veces diario, de nuestros líderes. Y la verdad es que poco o nada nos importa, incluso siendo personas espirituales. Y no aceptamos que se nos reclame por estos asesinatos. Y de hecho, aunque no lo digamos con palabras, con nuestra manera de actuar, estamos dando la misma respuesta de Caín. ¿Acaso nosotros somos los guardias de nuestras hermanas lideresas y de nuestros hermanos líderes? ¿No se da cuenta Dios o ustedes que somos gente de bien y que estamos ocupados en los negocios, en las clases que damos en la universidad, diciendo misa a los curas, trabajando para las familias, lidiando con el computador ahora que estamos confinados por el coronavirus, ocupados en cosas tan serias? ¿Por qué tenemos que ser guardias de nuestros hermanos? Pero Dios, en el relato del Génesis, no se queda tranquilo con la respuesta de Caín y va mucho más hondo. ¿Qué has hecho tú? Escucha la sangre de tu hermano que clama hacia mí desde el suelo de tu tierra.
maldito seas, sal de tu tierra, quedas expulsado del suelo fértil que ha abierto la boca para recibir de tu mano criminal la sangre de tu hermano. En ese relato impresiona la indignación de Dios que imputa personalmente a Caín. ¿Qué has hecho tú? Y la indignación de Dios que maldice y destierra. Y también la indignación de la tierra que grita. Volveremos después sobre el significado de esta indignación. Yo quiero que nos la preguntemos como iglesias y como hombres y mujeres de fe, pero también simplemente como seres humanos. Pero quiero entrar ahora a esta realidad, cómo el Señor en el relato se refiere al nombre. El nombre del hermano asesinado, porque no es un individuo, no es un número, es Abel. La pregunta es, ¿dónde está tu hermano Abel? En la Comisión de la Verdad, nosotros tenemos el número de 5.008 líderes asesinados desde 1986 hasta ahora. Personas extraordinarias que muchos de ellos movidos por la fe, católicos o cristianos o con un espíritu extraordinario, luchaban por la paz de este país, que no tenían armas, que estaban convencidos que la guerra era un absurdo, la guerra de cualquier lado, y que los mataron soñando con que la paz un día iba a ser posible. El año pasado, por ejemplo, fueron 124, y este año de enero ya van 120, cuando cogemos todos los meses que van corridos. Pero un número es una estadística. Es distinto si yo les digo los nombres. ¿Dónde está tu hermano, el padre Sergio Restrepo, que estaba en Tierra Alta? ¿Dónde está tu hermano, el padre Tiberio Fernández, que estaba en Trujillo? ¿Dónde está tu hermano, el padre Álvaro Ulcué, sacerdote indígena, que estaba en Corinto, Cauca? ¿Dónde está la hermana Teresita Gómez, que estaba en Tumaco? ¿Dónde está Cecilia Lazo, que estaba en San Alberto? Aquí no estamos hablando ya de números, sino de hermanos y hermanas cuya sangre empapó nuestras tierras. También podría nombrar a Guillermo Gaviria, que todos ustedes tienen presentes, a quien conocí mucho, que fue gobernador, pero era ante todo un líder social de la no violencia activa en Colombia, de la tradición de Gandhi. O a Monseñor Isaías Duarte Cancino, que ustedes conocieron cuando estaba de obispo de Apartadó, y que fue asesinado en medio del conflicto armado interno, lo sabemos en la Comisión de la Verdad, cuando estaba de arzobispo de Cali. Y como ustedes saben, asesinaron al arzobispo y Colombia se quedó quieta. No hubo indignación. En la Comisión de la Verdad tenemos los nombres de esos 5.008 líderes que han sido asesinados. Yo a veces pienso, qué grande es Colombia, ¿cómo es posible que después de matar a gente tan valiosa, este país sigue produciendo líderes y los seguimos asesinando? Si hiciéramos un minuto de silencio por cada uno de esos líderes, nos demoraríamos 86 horas callados. Y para que entremos también en estas paradojas de la búsqueda de la verdad, si hiciéramos silencio por un poco más, si hiciéramos un minuto de silencio por cada uno de los un poco más de 9 millones de víctimas que están registradas en el registro oficial de víctimas de Colombia, tendríamos que estar callados, tendríamos que estar en silencio durante 15 años, mientras íbamos dedicando un minuto a cada uno de ellos. Esta es la magnitud de la tragedia humana de Colombia, una pandemia que sigue entre nosotros y que va a cobrar muchas más vidas que la pandemia dolorosa del coronavirus, la pandemia de nuestra violencia en nuestro conflicto armado interno. Pero yo no quisiera entrar a hablar del asesinato de los líderes sin nombrar. Traer los nombres de los líderes, no nos vamos a demorar nada, pero sí por lo menos saber los nombres de los líderes que han sido asesinados desde el día en que por el coronavirus nos tuvimos que meter en las casas. William Montoya, campesino, presidente de la Junta de Acción Comunal de Tarazá, Antioquia,
asesinado el 3 de marzo. Jorge Macana, campesino, asesinado en el Tambo, Cauca, el 7 de marzo. Cristina Adriana Angulo, lideresa juvenil, asesinada en Cali, el 8 de marzo. Alexis Vergara, un joven de 24 años, líder sindical de la caña de azúcar, asesinado en Caloto, Cauca, el 10 de marzo. Humberto Guzmán Morales, líder miembro de la Unión Patriótica, asesinado en Algeciras, Huila, el 11 de marzo. Laureano Alberto Troches, líder indígena del resguardo de López Adentro, Cauca, asesinado el 15 de marzo. Hilario Mecha, indígena del Chocó del resguardo Gunán, asesinado aquí en Bogotá cuando acababa de llegar, el 11 de marzo. Ivo Humberto Bracamonte, líder de radio comunitaria de Puerto de Santander, asesinado el 18 de marzo. Marco Rivadeneira, líder nacional agrario, asesinado en Puerto Asís, Putumayo, el 19 de marzo. Ángel Ovidio Quintero, líder de minería artesanal de San Francisco, Antioquia, asesinado el 19 de marzo. Omar Ernesto Guasimura, líder indígena en Vera Chamí, asesinado en Bolívar Valle el 23 de marzo. Carlota Isabel Salinas, de la Organización Femenina Popular, asesinada en San Pablo, Bolívar, cuando recolectaba alimentos para personas que están sufriendo por el virus, asesinada el 24 de marzo. Alejandro Carvajal, líder de Ascancat Sardinata, norte de Santander, asesinado el 26 de marzo. Luis Soto, asesinado el 26 de marzo en Puerto Libertador, Córdoba. Marigi Ina, del Cabildo Indígena Panitá, Cauca, asesinada el 27 de marzo. Hamilton Gasca Ortega, campesino de la organización Fensuagro, asesinado en Cauca el 4 de abril. Policarpo Guzmán, campesino líder de la lucha por el agua, asesinado en Argelia, Cauca, el 11 de abril. Jairo Beltrán, líder del LGTBI, asesinado en Bogotá el 15 de abril. Teodomiro Anacona, líder de la sustitución de Coca, asesinado en López de Micay, el 17 de abril. Andrés Casimaca, líder contra la vinculación de jóvenes a la guerrilla, asesinado en el Tambo, Cauca, el 18 de abril. Marui Chuchuhueso, líder de la Reserva Campesina del Naya, Cauca, asesinada el 20 de abril. Jesús Riascos y Sabino Angulo, líderes de San Juan de Micay, asesinados el 22 de abril. Hugo de Jesús Giraldo López, líder de la Marcha Patriótica, asesinado en el Naya el 22 de abril. Ángel Nastacúas, líder UBA, asesinado en Tumaco, cuando marchaba contra la erradicación forzosa el 22 de abril. Alejandro Ginás, líder ambiental, asesinado en Calabazo el 23 de abril. Floro Zamboní, presidente de la Junta de Acción Comunal de Loma Larga, Cauca, asesinado el 24 de abril. Jairo de Jesús Jiménez Izaza, maestro, líder en Abejorral, Antioquia, asesinado en su casa el 28 de abril. Álvaro Narváez Daza, luchador por el agua, cuando entregaba mercados para las familias pobres por la causa del virus. Lo matan con su esposa y su hija el 29 de abril en Mercaderes. Wenelao Guerrero, presidente de la Junta de Acción Comunal de Mercaderes, Cauca, Vereda Curaca, asesinado el 30 de abril. Carlos Andrés Sánchez, Junta de Acción Comunal de Cañorraya, sustitución de cultivos, asesinado en Tibú el 4 de mayo. Taylor Hill, de la Junta de Acción Comunal de Cantaleta,
Cáceres, Antioquia, asesinado el 12 de mayo. Julio César Hernández, líder de sustitución de cultivos, asesinado en Tarazá, Antioquia, el 13 de mayo. Henry Julián Blanco, campesino, en la lucha por recuperación de tierras, asesinado en Barranquilla el 15 de mayo. Javier García Guaguaraba, guardia indígena, joven de 20 años, asesinado en Argelia, Cauca, el 16 de mayo. Freddy Angarita Martínez, líder de tierras de Cúcuta, asesinado en el barrio La Isla, el 16 de mayo. Jorge Enrique Oramas, ambientalista, protector de semillas, asesinado en los Farallones de Cali el 16 de mayo. Aramis Arena Bayona Becerril, en Becerril, presidente de la Junta de Acción Comunal en la Vereda Canadá. Cesar, 19 de mayo. Olga Lucía Hernández, lideresa muy querida en el pueblo Cumaribo, asesinada en Bichada el 25 de mayo. Saúl Rojas González, presidente de Acción Comunal de Algeciras, Huila, asesinado el 25 de mayo. Edwin Emiro Acosta Ochoa, líder de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, asesinado en Minaseca, Tiquicio, el 26 de mayo. ...27 de mayo, asesinado Carlos Monroy en Algeciras, Huila, presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Vereda. 29 de mayo, en Corinto, Cauca, asesinado Pedro Ángel María Troches Medina y Marianelli Cuetia Dagua, su compañera, médicos tradicionales y líderes espirituales de los Andes en Corinto, Cauca. 31 de mayo, asesinado José Villamizar en Chitagá, norte de Santander, directivo de la Asociación UVA y coordinador de educación. 1 de junio, asesinado Hermes Loaiza, secretario de la Junta de Acción Comunal de Pueblo Nuevo, Florida Valle. 1 de junio, el mismo día, asesinado Ángel Patoja, y junto con Omar Agudelo, de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, en Puerto Libertador. 3 de junio, Julio Humberto Moreno Arce, asesinado en Taminango, zona rural del municipio de Santander de Quilichao. El mismo día, Diego Alejandro Núñez, del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, erradicador voluntario, asesinado en El Silencio. El 4 de junio, asesinado Guillermo Jojoa Jamió, comunero indígena de la comunidad de Santa Teresa, municipio de Guamués. Y finalmente, Edison León Pérez, asesinado el 8 de junio en la vereda San Juan del Bosco, en el municipio de San Miguel Putumayo. He querido leerles todos estos nombres porque no quiero que hablemos de números. Cada una de esas personas es básicamente un campesino, un indígena, una campesina nuestro. Su sangre quedó en nuestra tierra. El dolor de sus familias va con toda su fuerza. Son asesinatos impunes que se quedan en el silencio y que los colombianos vemos pasar todos los días como si no nos importaran, de gente de extraordinario valor humano, que cada uno de ellos era la esperanza de sus comunidades. Y como ustedes saben, al mismo tiempo, 199 miembros del partido Fuerza Revolucionaria del Común, el partido que construyó la FARC, han sido también asesinados desde que firmaron la paz. Me refiero a los hombres que decidieron, y mujeres, definitivamente nunca más volver a la guerra. Pero preguntémonos en esto, y preguntémonos como iglesias, y preguntémonos como creyentes o como personas espirituales, ¿qué significa el asesinato de un líder? Porque toda vida humana tiene un valor absoluto, y los creyentes afirmamos que cada uno de nosotros es amado por Dios con un amor infinito, y todo asesinato atenta contra ese valor, por supuesto. Cuando la ministra del Interior dijo en Mocoa, yo estaba allí ese día,
en una reunión donde estaba este líder Rivadeneira que fue asesinado a los 8 días, cuando la ministra dijo que por qué nos sorprendíamos de que asesinaran a los líderes y todos los días mataban gente en las calles de Colombia para robarles un celular, yo no quiero pensar que ella estaría trivializando la gravedad de la muerte de los líderes. Prefiero pensar que se estaba refiriendo al valor inmenso de cada persona. Pero la vida de un líder tiene una connotación especial. Cuando asesinan a un líder, asesinan la energía y la esperanza y la sabiduría de una comunidad. El líder era el punto de apoyo para avanzar en la lucha. Era la garantía de que había un futuro. Era el acumulado de los valores construidos juntos. Era la antorcha de luz a la que todos miraban en medio de la oscuridad, de la incertidumbre y del miedo. Cuando asesinan a un líder, sube el terror. Se rompen los hilos del tejido social, la gente se separa. Y si hay posibilidades, la gente se desplaza o la gente se queda confinada por los propios actores armados y se sumerge en el silencio, como pasa hoy en el Bajo Atrato, en Tibú, en López de Micay, el municipio precioso que queda al borde del Pacífico en el sur del Cauca. Incluso para las personas más fuertes, el asesinato de un líder es devastador. Recuerdo cuando mataron a nuestra querida compañera del programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, Alma Rosa Jaramillo, en la isla de Morales, y le serrucharon los brazos y las piernas y la cabeza y tiraron el tronco al borde del río Magdalena. Los hombres que trabajaban en el programa de desarrollo, que eran hombres muy fuertes y muy decididos, se salieron de la isla ante el pánico que les causó la pérdida de la mujer que era la líder de todos ellos. Pero preguntémonos cuál es el escenario en el que matan a los líderes sociales para que tengamos una comprensión más clara de esto. Nosotros venimos de una larga historia donde se estableció la idea del enemigo interno. Eran los tiempos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, del anticomunismo, de la Escuela de las Américas aquí en Colombia, y muchos líderes murieron estigmatizados allá hace unas décadas, señalados como guerrilleros, como parte del enemigo interno, o los mataron como personas que eran un estorbo cuando llegaban a un pueblo los paramilitares o los guerrilleros o los paracos que andaban detrás de los corredores del narcotráfico, como es el caso de Trujillo, donde matan al padre Fernández Iberio, nuestro amigo, porque estaban abriendo el corredor por el Cañón de las Garrapatas para sacar por allí, por Trujillo, la droga a Bahía Supía y por ahí en 45 minutos poder estar en Panamá. Igualmente como matan a Sergio Restrepo, que era un estorbo para ellos. Y por eso la guerrilla, los paramilitares y el ejército mataron a líderes. Hoy todavía esas estigmatizaciones continúan y líderes de la cordillera de San Lucas en estas últimas semanas son señalados ante el ejército como guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. Y igualmente, o son señalados ante los guerrilleros del ELN como informantes del ejército. Y no hace poco mataron a 3 líderes comunitarios en Bicuahumado, en la cordillera de San Lucas, por esa razón. Los mataron los guerrilleros del ELN. Pero el escenario se ha complicado en los territorios donde sigue el conflicto. Quiero sobre todo referirme a esos, porque la cosa no es en toda Colombia. En este sentido, el proceso de paz con las FARC paró la confrontación en muchos lugares, pero el asesinato de los líderes sigue en el Bajo Cauca antioqueño, en el Bajo Atrato, en el Alto Atrato, en el río San Juan, en Baudó, en el río Quito, en Tumaco, en Guaviare, en Arauca, en Catatumbo, en Quibdó, en Buenaventura, en Ituango, en la cordillera de San Lucas, en el Cauca, en Soacha, en la frontera con Venezuela. Allí, según los lugares, se juntan elementos muy complejos. El narcotráfico creciente, que resuelve los asuntos a bala, y dentro de eso, los conflictos en torno a la erradicación o a la fumigación,
porque el Estado firmó compromisos de sustitución de cultivos y no lo cumplió, como el caso de Caño Indio en Catatumbo, o lugares donde ha empezado la erradicación manual voluntaria de las comunidades, porque hay proyectos apoyados por el Estado, pero los grupos metidos en el narcotráfico se oponen a la erradicación. La minería de las retroexcavadoras que destruye los ríos y divide a las comunidades. Y a otro nivel la gran minería, establecida sin consulta previa, que también rompe a las comunidades. La violación por sísmica del petróleo o de las grandes explotaciones a cielo abierto en los lugares sagrados de los grupos étnicos. La magnitud de los problemas de tierra nunca resueltos. 60% de los predios colombianos están sin titulación. Posiblemente 5 millones de hectáreas arrebatadas en la guerra y por las cuales regresan los antiguos poseedores. Compras de tierra hechas por empresas sin tener en cuenta la historia de sangre que había detrás de esos títulos inciertos. Sabemos, por ejemplo, que de las 5.625 sentencias dictadas por los magistrados de restitución de tierras, 160 han tenido oposición por parte de grandes empresas y solamente en 11 casos se reconoció que había buena fe exenta de culpa. Es decir, en las otras hubo mala fe en las compras. Proyectos agroindustriales que se instauraron a partir del momento en que hace ya tiempos el Estado estableció que los territorios de los indígenas y de las comunidades negras eran baldíos y se hizo en contra de las voluntades y de los liderazgos de las comunidades. Resistencias culturales como las de los NASA con la Guardia Indígena, que se oponen a que sigan llevando niños a la guerra. Y allá hemos tenido que ir a hacer, como ellos dicen, la siembra, como ellos lo llaman, la siembra de sus líderes muertos en el municipio de Toribío. Cruces con la política y la corrupción local cuando los propios políticos mandan asesinar a líderes. Y en medio de todo esto, la presencia de los grupos armados que han ido creciendo, que hoy pueden pasar de 10.000 personas otra vez, entre el ELN, la disidencia de las FARC, los gaitanistas y los urabeños con sus distintos nombres, y múltiples bandas que luchan por control de campos de siembra de la coca y por el control de los corredores por donde sale el alcaloide y por donde ve el oro y por donde vienen en contrabando las armas y las mercancías. Corredores que en muchos casos son las grandes autopistas y los grandes puertos. Hace 8 días me llamó el obispo de Quibdó, Monseñor Juan Carlos, para decirme, mire, nuestra situación es crítica. Entre el ELN y los paramilitares se tomaron las bandas armadas de la ciudad de Quibdó. Al mismo tiempo, el ELN y los paramilitares controlan el Atrato, el Baudó y el San Juan. Las comunidades están confinadas, a los líderes los tienen contra la pared amenazados. Ha habido 65 asesinatos en las confrontaciones en los últimos 150 días entre las bandas. Casi un día de por medio un asesinato. Y al mismo tiempo el coronavirus con 236 infectados y 11 muertos. Era la llamada de atención del obispo de Quibdó. Y uno se pregunta, que sería la siguiente pregunta, pero ¿por qué matan a los líderes? Porque los líderes son incómodos. Una mujer como Francia Márquez, por ejemplo, Santander de Quilichao, esa negra extraordinaria que seguramente ustedes han visto en la televisión o la han visto cuando ha ido a Medellín, que enfrenta igual a la guerrilla, a los paramilitares y al gobierno para defender a sus comunidades, para que las retroexcavadoras dejen de destruirle sus ríos. Se viene a pie a Bogotá un día, se mete en el Ministerio del Interior y le dice a la ministra, cuando la ministra le dice, bueno, ya son las 6 de la tarde, seguimos mañana, Francia le dice, no, es que de aquí no nos vamos a salir. Y se quedan dentro de la sala, dentro de la oficina de la ministra,
durante 3 días y 3 noches para decirle o esto se arregla o nosotros no los devolvemos al Cauca. Estos líderes ponen su gente, su territorio, su cultura, su etnia por encima de todo. No se venden, no se dejan amedrentar, están llevadas por el entusiasmo de sentir que la gente cree en ellas, cree en ellos. Y por supuesto, matarlos, matarlas, le soluciona un gran problema al guerrillero, a los guerrilleros, a los paramilitares, también a las fuerzas del Estado a veces. Y aquí yo quisiera, antes de ir más allá, plantearles a ustedes las grandes preguntas que se hace la Comisión de la Verdad, porque nosotros por ahora no hacemos juicios, estamos preparando un análisis muy de fondo y vamos a presentarle al país una serie de verdades muy hondas de todos los lados, pero también una narrativa que nos invite a la reconciliación y a construir hacia el futuro. Pero déjenme que les comparta preguntas que nosotros hoy en día nos hacemos frente al asesinato de líderes. ¿Por qué el Estado? Es decir, ¿por qué el gobierno de Santos y luego el gobierno de Duque no ocupó inmediatamente los territorios dejados por las FARC, esos 350 municipios que eran peligrosísimos no ocuparlos porque inmediatamente iban a caer los otros actores armados? Allí había que llegar con el ejército, pero también había que llegar inmediatamente con el resto del Estado. No se podía dejar solas a esas comunidades y esos territorios siguen solos. Ha habido pues estos trabajos en los 116 municipios de los PEDET con soluciones puntuales, pero la totalidad de esos territorios se quedaron a la espera. Otra pregunta, ¿por qué se terminó el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional? Es obvio que había que parar por un tiempo las conversaciones después del atentado criminal de la Escuela de Cadetes, pero no se podía perder los 2 años de conversaciones que ya se traían y una agenda que ya estaba suficientemente acordada. Y por supuesto, el Ejército de Liberación Nacional ha seguido creciendo, tiene ya más de 5.000 personas y ha estado incorporando niños, contra lo cual se oponen los líderes a grandes riesgos. ¿Por qué? Otra pregunta, ¿por qué se dejó de lado la reforma rural integral cuando el problema del campo es el centro del conflicto? Es que 6 de cada 10 víctimas del desplazamiento forzado son campesinos. 8 de cada 10 combatientes de la guerrilla son campesinos. 7 de cada 10 líderes y lideresas asesinados son campesinos. Sin contar la alta participación de los campesinos también en las fuerzas militares del Estado. Otra pregunta, ¿por qué se dejó el proceso de conversaciones para sometimiento a la justicia que se traía con los gaitanistas y con los demás grupos importantes? Es que la paz del país tiene que ser con todo el mundo. No era una negociación, era sometimiento a la justicia. ¿Por qué se abandonó eso? ¿Por qué no se busca una conversación a fondo con Gentil Duarte, con el Paisa, con Iván Márquez? Si eso es perfectamente posible. ¿Por qué se insiste en una relación adversarial con Venezuela, que enardece el conflicto colombiano? Nosotros no podemos solucionar el problema sin Venezuela, donde hay contingentes del ELN y de las disidencias de la FARC, grandes contingentes. ¿Por qué en lugar de aprovechar a Cuba para buscar un camino de negociación se agrede diplomáticamente al gobierno de la isla, que está cumpliendo unos protocolos y que lo necesitamos en estos procesos de una paz que todavía no conseguimos en Colombia? ¿Por qué no se avanza en la investigación de asesinatos de líderes hasta esclarecer los aparatos que están detrás? Y todo se detiene simplemente en los sicarios que son pagados. ¿Por qué escucha la respuesta a veces de parte de personas del gobierno diciendo, pero es que esas muertes son de guerrilleros y grupos ilegales que se están matando entre ellos? Como diciendo que hay que dejar que se acaben entre ellos, cuando el Estado tiene la obligación de proteger todas las vidas y no puede permitir que esas cosas ocurran entre nosotros.
¿Por qué las comunidades indígenas del Cauca y los obispos del Pacífico insisten en que las fuerzas de seguridad del Estado saben dónde están los paramilitares y la guerrilla en el negocio de la coca y dónde están las retroexcavadoras y no enfrentan eso? ¿Hasta dónde la división actual del ejército colombiano, ustedes lo han visto con este asunto de las chuzadas, al parecer propiciada desde afuera, por intereses políticos, ha fragmentado la capacidad de operación y la eficacia de los soldados en los territorios? Y podría seguir haciendo preguntas, pero quiero simplemente compartirles estas que se las pone la Comisión de la Verdad después de estar en 27 territorios donde estamos con la gente. Y habría, por supuesto, unas preguntas más profundas que quizás podemos ahondar después, pero esta irresponsabilidad colectiva colombiana ante el narcotráfico es impresionante. Nosotros somos el monopolio mundial de la cocaína. Nosotros producimos el 80% de la cocaína que envenena al mundo. Somos un país paria de criminales, pero el narcotráfico es el gran, se los puedo decir con toda convicción y después de mucho análisis, el gran multiplicador de la demanda agregada informal. Ustedes saben que el 60% de la producción colombiana de nuestro mundo de mercado es informal. Y sabemos que el narcotráfico es el gran multiplicador de esa demanda agregada informal, es la locomotora de esa informalidad, es la resistencia a la formalización de la titulación de las tierras. No conviene que las tierras tengan propiedad porque hay que estarse cambiando completamente de los sitios donde están los sembrados. Es el gran impulsor del inmenso contrabando que hay en Colombia. Y desgraciadamente es la caja negra de la estabilidad social del país. Pero también la causa principal de que continúe la violencia y la corrupción. Pero el narcotráfico penetra la economía legal colombiana. Las cuentas de los narcotraficantes y de los vendedores de coca por todas partes y del negocio van directamente a nuestros bancos, tienen las tarjetas de los bancos. ¿Por qué nosotros no hemos reaccionado contra eso? Y no nos damos cuenta de que somos una vergüenza ante el mundo. Es un problema ético, así como lo es. ¿Qué cara tenemos nosotros de católicos o de cristianos ante esta magnitud de asesinatos? ¿Y qué cara tener ante el mundo ante esta realidad del narcotráfico? Segundo punto que uno se pregunta para poner estas preguntas así de fondo. La concepción que tenemos de la seguridad en este país. Y uno dice, pero ¿por qué los matan? ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues es que nosotros construimos en esta sociedad un sistema de seguridad. Me refiero a la seguridad del ejército, a la seguridad de la policía, a la seguridad de los sistemas privados de seguridad que tienen las empresas, que es la seguridad de la propiedad. Y entre más propiedad, más seguridad. Y cuando la propiedad es máxima, la máxima seguridad, la propiedad de la seguridad de la riqueza, pero no la seguridad de las personas. Para nosotros es una calamidad que ocurra algo contra la propiedad privada, sobre todo si la propiedad privada es grande, y claro que la propiedad hay que protegerla, pero no nos damos cuenta que el valor absoluto de una vida humana, el valor absoluto de una vida humana no se la puede comparar con una empresa. Una empresa es un negocio, una vida humana tiene un valor absoluto, y nosotros no hicimos un Estado, ni tuvimos una formación, ni nos la dieron en los colegios, ni lo hizo la Iglesia. Primero la vida humana, y no se toca una vida humana por nada. Todos esos asesinatos son de gente bautizada en Colombia, en un 99%, y desgraciadamente los hacen esos asesinatos personas bautizadas. Repito, hicimos una seguridad para la propiedad, para la riqueza, y no una seguridad para las personas. Y peor si las personas son indígenas del Cauca o indígenas de otros lugares del país, o si son negros del Chocó y del Pacífico. Y finalmente quisiera terminar con decirles algo que también nos preocupa mucho en la comisión y que no acabamos de entender. Esta inmensa incapacidad de indignarnos. A veces uno piensa
es que la gente no sabe, entonces les vamos a contar lo que está pasando. Y ya hemos hecho muchos actos en el país para contar estas realidades, pues no solamente, por supuesto, de los líderes asesinados, sino también de las masacres de los pueblos, de las minas antipersona, de los secuestros que pasaron los 37.000 en el país, de los falsos positivos, de los desaparecidos, que son más de 100.000 en Colombia. Y uno espera que ante esa realidad conocida ya por la gente, los colombianos reaccionemos indignados, como se indignó Dios ante el asesinato de Abel por Caín. Pero no, los colombianos no nos indignamos. Les decía yo, mataron al arzobispo de Cali y eso pasó como una noticia, a los 8 días nos olvidamos. A mí me sorprende mucho lo que ha pasado en los Estados Unidos. Mataron a George Floyd y Estados Unidos se tiró a las calles a gritar en todas las formas que eso no podía seguir así entre nosotros, entre ellos. Pero ¿qué pasa con nosotros los colombianos? ¿Por qué nosotros no nos damos cuenta si es con nosotros, si es la sangre de nuestra tierra la que está recibiendo el dolor de nuestros líderes, si son nuestras familias las que están sufriendo? ¿Dónde está el cristianismo aquí? ¿Dónde están las espiritualidades? ¿Para qué sirve ser católico o ser cristiano? Si vivimos en esta tragedia humana tan profunda, ¿de qué han servido las predicaciones de los sacerdotes o los esfuerzos de la fe entre nosotros? ¿Por qué esta incapacidad tan profunda de indignarnos? Y déjenme que se los diga así con todo el alma, porque lo vivo todos los días, escuchando a las mujeres violadas, utilizadas en sus cuerpos, poseídas para poseer los territorios por parte de la brutalidad de los actores armados, porque conozco muy en detalle, en muchos casos, cómo se hicieron los falsos positivos y cómo se mató a la gente por parte de miembros de nuestro querido ejército, y sin embargo nosotros dejamos que estas cosas sigan produciéndose entre nosotros. Finalmente, quisiera invitarles a que pensemos un momento en lo que nos pasa con el coronavirus y expresar, por supuesto, nuestra solidaridad con las personas hoy en día afectadas y con los que seguramente mueren en Colombia en el día de hoy por causa del coronavirus. Pero allí hay una reflexión. El coronavirus nos ha enseñado una cosa que no podemos perderla de vista. Comprendimos que allí había un problema extraordinario, una pandemia frente a la cual nosotros nos quedábamos perplejos, no sabíamos cómo manejarla y que nos exigía, por ser un problema extraordinario, soluciones extraordinarias. Y nuestros gobiernos lo hicieron. Yo pienso, por ejemplo, que la forma como ha actuado el presidente Duque en esto es una forma muy sólida y muy seria. Y lo mismo lo han hecho básicamente todos nuestros alcaldes importantes. Es decir, había un problema extraordinario, había que tomar medidas extraordinarias, se tomaron las medidas, tan grandes como parar la aviación del mundo, una de las multinacionales más grandes del mundo, tan grandes como mandarnos a todos a las casas y producir todas estas cosas que hemos vivido. Bueno, el problema del conflicto armado interno en Colombia es un problema extraordinario. Es, créanme, más extraordinario, más convulsivo en esta mezcla con narcotráfico y con este desprecio de la vida humana. Es mucho más profundo que el coronavirus y nos va a afectar muchísimo más. Y nos ha afectado ya de esos 9 millones de víctimas, más de 1 millón son personas asesinadas en el conflicto. Bueno, eso requiere, como es un problema extraordinario, requiere de soluciones extraordinarias. Y si no las tomamos, como son, por ejemplo, la reforma rural integral que se acordó en La Habana, si eso no se hace, no podemos salir de esto. No quisiera profundizar más porque me he ido más allá de lo que yo hubiese querido en esta conversación, pero a las preguntas que me hacía inicialmente Gregorio sobre por qué el país no frena los asesinatos, cuáles han sido los aportes de la Iglesia y de las iglesias a la verdad y qué podemos hacer juntos para enfrentar estas cosas. Yo quise responder con una mirada de conjunto y
pero por supuesto no quiero escapar, por lo menos a las dos preguntas últimas, si las iglesias nos han aportado. Hemos encontrado en todos los territorios donde estamos la llegada de personas tanto de las iglesias cristianas como de la Iglesia Católica y de muchas expresiones espirituales, el deseo de contribuir con la verdad a lo que nos está pasando. Y lo más bello que nos han entregado las iglesias y que nosotros recibimos con mucho respeto es la otra parte de la verdad que también está allí, y es todos los esfuerzos hechos por las comunidades, por las organizaciones en medio del conflicto, y eso también es verdad, para mantener a las comunidades unidas, para crear museos de la memoria, para hacer rituales, para no dejar perder la esperanza. Y sí creo que nosotros tenemos que trabajar hacia el futuro ante esto con una extraordinaria determinación. Cambiar el sentido de la seguridad en nosotros, de parte de las iglesias y de los creyentes y de los que creemos en la dignidad humana, para poner primero a las personas que cualquier otra cosa, la vida humana por encima de todo. Hacer mucho más actividad preventiva que nos ha hecho tanta falta en Colombia. Fortalecer, que es una cosa muy profunda del espíritu de la fe, las comunidades. Cuando hay comunidades organizadas, esa es la mejor manera de proteger a los líderes. Fortalecer las comunidades. Acompañar este mensaje hasta la profundidad de las veredas y comprometer a los alcaldes locales y a los responsables de las distintas comunas. Fortalecer la comunidad, porque la comunidad es la que realmente cuida más de sus líderes al mismo tiempo. Y por supuesto, tendríamos muchos mensajes que darle también al Estado colombiano. Ojalá las iglesias fuéramos capaces de sacudir a este país. Ojalá que fuéramos capaces de generar una indignación generalizada para que no toleremos lo que es intolerable y que nos uniera un propósito muy grande en esto. Nosotros en la Comisión de la Verdad vamos a estar preparando terreno durante los próximos 18 meses, que es el tiempo que nos queda, y quisiéramos depositar en las iglesias, en los grupos interreligiosos e interculturales, lo que alcancemos a hacer, para que esta búsqueda de la verdad y esta sinceridad del respeto a la vida continúe entre nosotros. Esto era lo que les quería compartir y les agradezco muchísimo la paciencia que han tenido al escucharme. Gracias a usted, Padre Francisco, por su intervención. Le damos entonces paso a continuación a la sesión de preguntas. Como les había anunciado anteriormente, esta sesión de preguntas estará a cargo de la señora Zulman Incapié. Gracias. Inicialmente, pues agradecerle al Padre por todas sus palabras tan iluminadoras que sé que van a servir mucho a nuestras reflexiones dentro del grupo. También queremos agradecerle a todas las personas que han participado, que se han conectado. Hay personas que se han conectado de Perú, de España, de Estados Unidos y de muchísimas partes de Colombia, como Palmira, Valle del Cauca, Tuluá, Cali, especialmente también del distrito Agua Blanca, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Florida del Valle, en Antioquia desde Chigorodó, en Urabá, todo el departamento de Cauca, Villavicencio. A todos ellos y a todas ellas, muchísimas gracias. Y hemos visto en todas estas personas que se han conectado, hay como unos sentimientos comunes que le quiero transmitir, Padre, y podríamos decir que son tres. Uno, hay una alegría, o se manifestó como una alegría profunda y una unión por en ese momento de darle nombre a las víctimas, o sea, de darles un nombre. Dos, hay un sentimiento de indignación colectiva frente a estos asesinatos. Y también hemos podido descubrir en estas lecturas del chat como un interés muy grande por respaldar a la Comisión de la Verdad y todo el trabajo que está haciendo. A propósito, también los saludamos a ellos y a ellas que sabemos que están pues comunicándose y con nosotros en este momento aquí en la conferencia. Bueno, hay
se nos han conectado 673 personas, muy buena audiencia para este momento. Y hay unos comentarios que quisiera, textuales de algunas personas que quiero mencionarle. Uno es el de Carolina Botero, dice: si hiciéramos un minuto de silencio por los líderes sociales asesinados, nos tomaría 86 horas de silencio y 15 años por las víctimas del conflicto armado. ¡Qué dolor tan hondo! Tenemos una segunda que le quiero compartir y que va con una pregunta. Padre, esta lista nos ensordece. ¡Qué estremecimiento! Deberíamos ofrecer nuestras vidas. Pregunta: ¿cree que nuestra sociedad reaccione así de nuevo si Jesucristo se sacrificara por nosotros? ¿Se me pide que responda en este momento a esa pregunta? Sí, o le quiere que le haga otra en bloque. No, pues muy brevemente a esta pregunta, yo quiero decirle solamente, y se los digo de corazón, ya que la pregunta es una pregunta que nos plantea las cosas desde la fe en Jesucristo. Olvídense, el Dios de nuestro Señor Jesucristo no va a hacer ningún milagro sobre Colombia, ninguno. Actuará a través de nosotros si nosotros queremos, si queremos hacerlo como seres humanos, entre otras, aunque seamos ateos, si tenemos todavía dignidad. Actuará a través de nosotros si nosotros queremos. Si nosotros no queremos, Dios no va a actuar. Si nosotros no perdonamos, Dios no perdonará. Si nosotros no defendemos la vida, Dios no va a defender la vida. Si nosotros no luchamos para que a los indígenas del Cauca no los sigamos excluyendo, Dios no va a proteger a los indígenas del Cauca. Si nosotros no garantizamos que aquí los pueblos del Chocó y los pueblos que en este momento están sufriendo la exclusión puedan ser incorporados, si nosotros no lo hacemos, no hay Dios que valga y no hay Jesucristo que valga, porque Él actúa a través de nosotros, o si no, no aparece por ninguna parte. Este es un problema profundísimo y todo lo demás sobra mientras nosotros no nos pongamos en esto. Y nuestra religión no tiene sentido, y no tiene sentido los discursos que nos echemos. Perdónenme que les hable con esta determinación, pero es que cuando uno vive lo que está pasando en Colombia todos los días y lo conocen personas y tiene que recibir el dolor de cada mamá por todas partes. Desde las de antes, las mamás de soldados que buscan a sus hijos, que se los llevó la guerrilla y los mataron y nunca aparecieron, la mamá de los que se los llevó el ejército como falsos positivos y los mató y nunca aparecieron, en fin. Pero esto que sigue pasando todos los días, o nosotros actuamos o Dios no va a actuar. Porque pues, Dios no actúa sino a través de la libertad humana, por eso nos respeta tanto. Eso es lo que puedo responder, Zulma. Muy bien, gracias, padre. También hay una pregunta, bueno, hay varias en una y un comentario que hace María Margarita Villamil Daza. ¿Por qué los asesinos? Entiendo por qué personas que trabajan por el bien de la sociedad, en vez de agradecer y unirnos a su buena obra, existen algunas personas que los asesinan. ¿Cuál es el beneficio y para quiénes el quitarlos de la sociedad? ¿A quiénes afecta que ellos ayuden a sus semejantes? Pues es una pregunta, gracias por esa pregunta, es una pregunta muy profunda. Por supuesto, quien mata a un líder está buscando un interés, está buscando, si es una empresa minera, que no estorben
aquellos grupos que bajo ese líder en las comunidades están oponiéndose a la inversión minera. Si es el líder que está luchando para que se pueda trabajar en erradicación voluntaria de la coca, con la esperanza de que el Estado les va a responder, pues eso estorba a los que quieren poner el cultivo de coca por encima de todas las cosas y sacan al líder que los estorba en estos asuntos. Los poseedores de tierras que se apropiaron de las tierras de los campesinos por esfuerzos de sangre, cuando regresan los campesinos por sus tierras y entonces se arman estos problemas jurídicos profundos, pues la forma más fácil de solucionar el problema y poderse quedar tranquilos con la tierra es mandar matar al líder que está movilizando las cosas con entusiasmo. Y por supuesto entonces la búsqueda de la justicia tiene que ir hasta allá, no basta con quedarse estableciendo quién fue el sicario que disparó el revólver, sino cuáles eran los intereses que estaban detrás. Mientras tanto, mientras que no se llegue hasta allá, no puede haber una justicia clara. Muy bien, padre. Hay una pregunta que nos hace Aníbal Ulloa. Padre Francisco, ¿cómo hace usted para sobrellevar la angustia emocional que produce el trabajo que está realizando con la Comisión de la Verdad? Un poco también eso nos ilumina a nosotros como equipo. Bueno, pues gracias por la pregunta, pero yo sí quiero decirles que escuchar el dolor de las víctimas y los golpes tan profundos que uno encuentra y las injusticias y esta enorme dificultad del país para comprender la verdad de nosotros mismos y para reaccionar ante esto, a mí me produce momentos muy hondos de tristeza, a veces de una solidaridad radical, sobre todo con los campesinos, con los indígenas y con los negros y con las mujeres, porque aquí el 70% de la victimización ha sido sobre las mujeres. Pero paradójicamente eso lo puedo llevar al silencio en la oración y me sereno muy profundamente y encuentro paz en la serenidad, y también me ayuda mucho practicar el deporte diario. Esas dos cosas me ayudan inmensamente y me ayuda mucho conectarme con mis compañeros de la comisión y oírnos entre todos. Esas cosas me ayudan muchísimo. Pero tengo también que decirles que donde me vienen realmente las preguntas y a veces las incertidumbres es cuando me digo, ¿seremos nosotros capaces de responderles a las víctimas? ¿Seremos nosotros capaces de hacer algo que realmente contribuya a que Colombia se sacuda? ¿Seremos nosotros capaces de decir las cosas de tal manera que comprendamos la tragedia nuestra, que veamos la verdad de lo que nos ha pasado, pero que en lugar de reventarnos con odios y señalamientos, podamos recoger todo eso y construir un futuro en nuestras diferencias políticas, étnicas, de género, pero culturales, pero venga y construyamos juntos esto. Y me pregunto, ahí sí me viene una preocupación muy honda que no me puedo responder. ¿Seremos nosotros capaces? ¿O será posible que esta responsabilidad que nos ponen, que es las recomendaciones para la no repetición del conflicto, puestas por nosotros, van a servir para algo cuando el conflicto continúa y continúa y que se pone en evidencia en estos asesinatos de líderes? Gracias, padre. Y una última pregunta. ¿Cuál es la repercusión de los asesinatos con respecto al acuerdo de paz? Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque evidentemente, justamente lo acabo de decir, los asesinatos ponen en evidencia la continuación del conflicto, ponen en evidencia
no tenemos todavía respuesta a esa pregunta: ¿por qué los colombianos no nos salimos de esta locura de matarnos entre nosotros por intereses políticos, intereses económicos, intereses mafiosos? Y los asesinatos lo demuestran. Y por supuesto esto vulnera el proceso. Lo vulnera en la gente de las FARC. El otro día aquí en Bogotá fui a la funeraria que queda cerca de la casa de los jesuitas a acompañar el funeral en la noche de una muchacha estudiante aquí de una de las universidades, una muchacha que había dejado las armas en el proceso de las FARC, había sido guerrillera, estaba estudiando aquí en la Universidad Libre y la mataron, para mostrar que estas fuerzas quieren golpear este proceso de paz. Me impresionó mucho porque estaban allí campesinos del Meta, venidos del castillo Meta, estaba la mamá con las hermanas de ella, una gente sencilla, campesinos llenos de ilusión porque su hija había dejado la guerra y que ya era futuro para todos ellos. Y por supuesto todo esto vuelve a exacerbar los ánimos, hace que los que dejaron las armas se pregunten si esto tiene sentido. Hace, por supuesto, que los indígenas en el Cauca se planteen muchísimas preguntas, como las que les estaba contando, cuando la guerrilla del ELN está otra vez tratando de vincular niños indígenas a la guerra, o lo están haciendo los grupos de reincidencia de las FARC. Todo esto complica enormemente las cosas, pero yo siempre pienso, si no hay una reacción profunda, pero profunda de Colombia, comenzando por los grandes empresarios, las universidades, los sindicatos, las organizaciones, las iglesias. Qué bueno que las iglesias tuvieran el coraje Yo me acuerdo que el Señor en el Evangelio manda parar el culto cuando tu hermano está sufriendo. Dice, si tu hermano está sufriendo porque tienes un conflicto en que tu hermano ha quedado atrapado, suspende el culto, deja eso y ve primero a solucionar el problema con tu hermano. Por supuesto, creo que la oración y las expresiones cultuales, la Eucaristía, las necesitamos para que nos den fuerza, para enfrentar esta realidad tan difícil. Pero si la Eucaristía no se transforma en una movilización profunda de la comunidad colombiana, esa Eucaristía no sirve para nada. No sé qué estamos haciendo allí. Se los digo de todo corazón porque lo siento profundamente, yo que trato de celebrar todos los días. Gracias, Padre, por sus palabras y en verdad esto ha sido un bálsamo para todo este proceso. También agradecemos a todas las personas que se han conectado, que nos han enviado sus comentarios, sus preguntas, las vamos a recoger con mucho juicio, las vamos a sistematizar y seguro va a quedar para reflexión nuestra y poder como orientar próximos conversatorios. Gracias, Padre, y lo dejo con el Padre Gabriel. Querido Pacho, mil y mil gracias por estas palabras que nos has transmitido. Imposible hacer un resumen de tu conferencia o de tu experiencia compartida hoy para nosotros. Nos has llegado al alma, al corazón, a lo más profundo de nuestra conciencia con todo lo que nos has contado. Gracias de verdad por ayudarnos a ver cómo no toleramos lo intolerable, cómo salimos de esta incapacidad colectiva que tenemos los colombianos y sin duda quienes en Colombia profesamos una fe religiosa o profesamos una convicción honda de respeto a la dignidad humana. ¿Cómo salimos de esa incapacidad de indignarnos hasta el punto de parar este país? Gracias de verdad por habernos mostrado que estamos ante un hecho
extraordinario, mucho más extraordinario que el coronavirus, o tan extraordinario como el coronavirus. Pero si el país ha sido capaz de paralizarse frente a este tema de salud, nos queda la profunda inquietud acerca de nuestra incapacidad para paralizar un país que se está desangrando paso a paso, día a día. Gracias por esta lista de líderes y lideresas sociales que has traído a nuestra memoria, con sus nombres, con su lugar de origen, con su actividad, porque nos ha mostrado efectivamente que se trata de personas concretas, no de números. Personas detrás de las cuales hay dolor, dolor de familia y dolor de comunidades. Gracias, Pacho, por hacernos sentir este dolor de país. Yo diría muchas de tus palabras son realmente palabras proféticas, palabras que tienen esa fuerza del Espíritu que solo viene de Dios. Eso de decir que hemos construido la seguridad de la riqueza y no la seguridad de la vida o de la seguridad de la dignidad humana, nos deja realmente una inquietud muy profunda. Gracias de verdad por sacudirnos a todos. De verdad estamos ante el desafío de cómo superar los odios y los señalamientos tan tremendos que tenemos en este país y que continuamos haciendo. Gracias por señalarnos esos intereses turbios que hay detrás de cantidades de negocios ilícitos que tenemos y que de verdad deterioran el tejido social. Gracias por señalarnos que esta tragedia no puede continuar. Estamos pues en ese sentido todos profundamente sacudidos para que se dé la no repetición. Es que no podemos seguir en esta situación. De verdad nos queda una tarea enorme a todos nosotros si hemos acogido con un corazón abierto y sincero estas palabras tuyas, esta experiencia que viene del dolor del país y que ha pasado a través de ti. Gracias. Nos queda a todos una tarea inmensa que yo voy a resumir con la pregunta con la que comenzaste. ¿Qué has hecho tú? Ojalá cada uno de nosotros tenga la suficiente posibilidad de reflexionar, de en silencio acoger estas inquietudes que nos has sembrado en el corazón para que salgamos de la pasividad y de la indiferencia con la que miramos estas cosas, para que no se convierta en normalidad esta triste realidad. No sea que también nuestra tierra, esta patria nuestra, sea maldita precisamente por nuestra indiferencia y por la sangre que ha sido derramada. Bueno, Pachito, mil gracias. Gracias pues porque descubrimos en ti el hombre de fe, el hombre dado totalmente y apasionadamente a la construcción de la paz. Gracias pues por ayudarnos a entender la complejidad de este país y gracias porque nos has puesto en el camino de examinar cómo cada uno de nosotros puede ser un auténtico gestor de diálogo, de entendimiento, de reconciliación, de aceptación de la verdad. Esta verdad que nos duele oír y que es cruda, pero que necesitamos oír para cambiar, que no podemos esconder, que no podemos ocultar. A ver si avanzamos hacia la reconciliación, la paz, con justicia, con reparación y con garantía de no repetición. Ánimo en esa labor tan difícil que se realice en la Comisión de la Verdad. Tienes de nuestra parte una voz de aliento en esa misión que sin duda es muy difícil. Gracias pues, mi querido Francisco. Gracias también a todos los que han estado presentes aquí en este evento. Gracias a los que han expresado a través del Facebook sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios. De verdad, mis palabras en este momento son para que juntos, de manera pacífica, serena, constructiva, pero firme, podamos realmente entrar en este camino de construcción de la paz, del respeto de la vida, del reconocimiento del otro, de la diferencia, tareas todas que nos ha lanzado y que nos ha propuesto
Francisco, y que si nosotros lo hacemos desde una experiencia profundamente espiritual, sin duda seremos llevados por esta presencia de Dios que anima en nosotros el respeto del otro, el reconocimiento del otro y la construcción de la paz. Finalmente, creemos que Dios, si actúa, nos mueve hacia la paz y hacia la concordia y hacia el entendimiento entre todos nosotros. Muchísimas gracias, buenas tardes y de nuevo, mil gracias, Pachito, por lo que nos has ofrecido. Buenas tardes. Culminamos así este webinar con el Padre Francisco de Rux. Muchas gracias a todos por estar presentes. Los invitamos a consultar la programación del Centro de Epiculturas en nuestras redes sociales. Feliz tarde.